Muy buenos días, señoras y señores. Soy Elena Hernández. Como gerente del Club Cámara Madrid, es para mí un placer darles la bienvenida una vez más y acogerles en esta sesión que celebramos hoy con nuestro socio corporativo Glezco Asesores y Consultores. Glezco es una firma consolidada con casi 40 años de experiencia. Desde sus sedes de Madrid y Santander asesoran a clientes a nivel nacional y también internacional. Cuentan con áreas de fiscalidad, laboral, legal y contable y divisiones tax y legal, outsourcing, capital partners e innovación y transformación Sí. digital. Además, están especializados en consultoría de empresa familiar, tanto en aspectos legales como los emocionales de las relaciones familia-empresa, con especial foco en el área de gobierno corporativo y secretaría de consejos de administración. El motor de su evolución es la tecnología y la ética y las personas, la base de sus valores. Hace unos días el diario Expansión posicionó a Glezco en el puesto 61 del ranking de despachos nacionales por haber incrementado la facturación hasta superar los 3,16 millones de euros, que no son pocos, una barbaridad. Ay, qué enhorabuena, Glezco. Hoy nos reunimos en este espacio diseñado para anticiparnos a uno de los cambios más relevantes en el ámbito empresarial y tributario de los últimos años. Como bien sabemos, 2026 se perfila como un punto de inflexión en la forma en que las empresas gestionan su facturación. La implantación obligatoria de la factura electrónica y los sistemas de emisión de facturas verificables, conocidos como Verifactu, suponen un nuevo escenario en la relación entre empresas, clientes y administración. Esto no solo representa un reto normativo y tecnológico, también, como todo reto, es una gran oportunidad para mejorar procesos y garantizar transparencia y aumentar nuestra competitividad. Tendremos la oportunidad de entender en qué consisten estos cambios, cómo prepararnos adecuadamente y, sobre todo, cómo transformar esta obligación en una ventaja estratégica para nuestras organizaciones. Para arrojar luz sobre ello, tenemos la fortuna de contar con tres grandes profesionales a nivel nacional de la firma Glezco, como son Pablo Muñiz Martínez, socio del área Tax y Legal, experto en Derecho Tributario, Fiscalidad Nacional e Internacional, reorganizaciones empresariales, procedimientos tributarios y gobierno corporativo. Por su parte, Andrés Díaz González, experto en Derecho Tributario, Fiscalidad Indirecta, Nacional e Internacional, además de procedimientos tributarios. Y también nos acompaña Carlos Bautista Rosell, socio de TAS y responsable de la oficina de Glezco en Madrid, experto en Fiscalidad Española e Internacional, Planificación Fiscal, Reestructuraciones y Contabilidad de Impuestos a entidades y grupos nacionales e internacionales. Los tres son grandes punteros de este asunto. Pablo, Andrés, Carlos, un placer contar con vosotros. Solo quiero recordar un par de cosillas más, recordar a los asistentes un par de detalles. Que pueden lanzar sus preguntas a través del chat. Por favor, los ponentes les darán respuesta al finalizar las intervenciones. Y para nosotros es muy importante lo siguiente, que se identifiquen por favor en el chat con nombre completo y empresa, así nos ayudáis a comunicarnos con vosotros correctamente. Y yo creo que ya he terminado. Gracias de nuevo a Glezco por su colaboración y a todos ustedes por acompañarnos y espero que la jornada les resulte, por supuesto, útil y enriquecedora. Nada más, doy paso a Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Adelante, cuando quieras. Gracias a ti, Elena, por la presentación y a Cámara, como siempre, por ser anfitriona para este tipo de actos que nos permite pues, estar en contacto con un público tan numeroso como es en la mañana de hoy, para hablar de un tema la verdad que estábamos comentando antes de empezar la conexión, que es un tema que poco a poco va ocupando la actualidad, ¿no? Por defecto o por virtud, no lo sé, pero es muy típico probablemente en España el esperar que se acerque la fecha del vencimiento legal para ocuparnos de los asuntos. Y en este caso cada vez tenemos más cerca estas novedades sobre las que llevamos oyendo hablar un montón de tiempo y bueno, pues parece que por fin poco a poco se va situando en el foco de interés de la empresa y de los empresarios y de los departamentos financieros y de administración de las empresas, los temas que hoy vamos a tratar. ¿Vale? Pues voy a compartir la presentación. Como bien decía Elena, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, nos la lanzáis a través del chat. Yo le voy a pedir a Carlos y a Andrés que me tengan al tanto y que me interrumpan si hay alguna que tengamos que resolver sobre la marcha y si no, en todo caso, al final dejamos un ratillo para el turno de preguntas. Se ve bien ya la pantalla, ¿verdad, chicos? Se ve ya la presentación. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar a hablar como
os estaba poniendo un poco en antecedentes, vamos a hablar hoy de facturación electrónica y de Verifactu, dos grandes novedades eh, que están llegando, que llevan tiempo amenazando con llegar, ¿verdad? Y que poco a poco pues ya nos las vamos a ir encontrando encima de la mesa y no nos va a quedar otro remedio que ponerlas coto y aterrizarnos en ellas, ¿vale? Eh, Facturación electrónica y Verifactum. Ambas tienen origen en dos novedades legislativas, Ley Antifraude del año 2021, julio de 2021, y Ley Crea y Crece del año 2022, con orígenes o con motivaciones, cada una de estas normativas muy diferentes. La Ley Antifraude tiene como objetivo fundamental, como su propio nombre indica, luchar contra el fraude, ¿vale? Mientras que la Ley Crea y Crece pone el foco en la lucha contra la morosidad, que es un tema del que bueno, pues también se lleva hablando bastante en el mundo de la empresa desde la entrada en vigor de las distintas normativas que regulan los plazos de pago, ¿vale? Son dos obligaciones totalmente diferentes. Una afecta a los requisitos de los software de facturación, que dependen de la agencia tributaria y que tienen que cumplir todos aquellos que utilicen software para facturar, y otra afecta directamente a la facturación, a la factura electrónica, ¿vale? Vamos a verlas cada una de ellas, ¿vale? En primer lugar tenemos, como os decía, la ley antifraude. El objetivo es prevenir y evitar la elusión fiscal y el fraude fiscal. Regula fundamentalmente la utilización de software, bueno, pone el foco en los software de doble uso, estos software que permiten la eliminación o la manipulación a posteriori de la facturación y de las ventas, además de regular el pago máximo en efectivo y otras cuestiones que afectan a la práctica, ¿vale? A la práctica ordinaria de las empresas. Y crea el marco a través del cual se desarrolla después el Verifact, que ahora veremos. Y la ley Crea y Crece, que como os decía, en realidad está pensada para, su objetivo fundamental, como su nombre indica, es la lucha o combatir la morosidad, y regula como una de las herramientas para ese combate frente a la morosidad, regula el uso de la factura electrónica en operaciones B2B, ¿vale? A mí me resulta muy útil ver un poco ver este cuadro resumen, que es un poco la comparativa de una y otra novedad legislativa, y para también entender, ¿no? Porque se mezcla mucho a la hora de hablar Verifactu y factura electrónica, y para entender un poquitín, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de factura electrónica o de factura, como viene ahí, estamos hablando de la ley Crea y Crece. Se trata de un trámite cuyo desarrollo reglamentario aún está pendiente, no está aprobado, que aplicará únicamente a facturas B2B, es decir, facturas entre empresarios, y que empezará a aplicarse a partir de que transcurra un año desde la aprobación del Real Decreto, que como digo está pendiente todavía, ¿vale? Lo que tenemos más inminente, por el contrario, es el Verifacto. El Verifacto es el desarrollo de lo establecido en la Ley de Prevención del Fraude, cuyo desarrollo reglamentario se aprobó a finales del año 2023. Aplica a todo tipo de facturas, tanto B2B como B2C. Veremos después que no afectará a aquellas operaciones en las que no hay obligación de emitir factura, y tiene como objetivo fundamental evitar el fraude fiscal. Y este lo tenemos ya prácticamente encima de la mesa. Efecto de entrada en vigor 1 de julio, y para los empresarios en realidad 1 de enero, como luego veremos, ¿vale? Creo que este cuadro ayuda mucho y resume un poco aquello de lo que estamos hablando, ¿vale? En realidad, de todo lo que vamos a hablar no es más que, y esto nos pasó un poco también, nos pasaba a nosotros un poco como asesores, cuando se produjo la entrada en vigor del SI, del suministro inmediato de información, ¿vale? En realidad no estamos hablando de nada diferente que no sea dar cumplimiento a lo que ya establece el reglamento de facturación. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener que empezar a ser bastante más estrictos con el cumplimiento de los requisitos formales que establece el reglamento de facturación, ¿no? Hay prácticas, luego hablaremos un poco de ello más en la práctica, pues admitidas habitualmente, que van a tener que dejar de ser utilizadas porque no encajan con la nueva forma de funcionar, ¿vale? Pero en realidad el contenido de la factura y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros vamos a ver físicamente, con el documento en papel, es básicamente lo que ya estaba regulado en el reglamento de facturación, que posteriormente se ha adaptado. Sí es cierto que se incorporó este apartado quinto que regula expresamente el tema del código QR. Luego veremos un poco cómo afecta esto, ¿vale? Pero todo lo demás, en realidad, estamos hablando de normativa que ya está en vigor a día de hoy, que por tanto deberíamos estar cumpliendo, eh, pero que todos sabemos que en la práctica a veces el cumplimiento no es tan estricto como
Ahora, al haber una supervisión directa prácticamente de la agencia tributaria, vamos a estar obligados. Para que entendamos un poco de lo que estamos hablando, nosotros os compartimos este ejemplo en donde vemos un poco que realmente la apariencia física de la factura antes y después de Verifacto y de factura electrónica va a ser muy similar, ¿vale? ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, pues la incorporación en algunos casos del código QR, como veis arriba a la izquierda, que es el que va a garantizar la trazabilidad de la factura en los términos que ahora vamos a desarrollar. Pero quería mostraros el ejemplo para que veáis eh, que realmente en la práctica, vamos a decir, en papel, en lo que nosotros nos vamos a encontrar delante de nuestra pantalla, no va a haber grandes diferencias y lo que cambia es todo lo que está por detrás, ¿no? Cómo facturo, con qué facturo, qué posibilidades tengo y cuáles son mis procedimientos de facturación o cómo afectan mis procedimientos de facturación la normativa, ¿vale? Hablamos primero de factura electrónica. Factura electrónica, acordaros que es de las dos líneas del cuadrito que veíamos antes, las dos líneas, la de abajo, es decir, factura electrónica obligatoria para operaciones B2B y cuya entrada en vigor está pendiente aún de desarrollo reglamentario, ¿vale? Factura electrónica lo define la ley como un documento generado en formato electrónico que cumple con los requisitos del reglamento de facturación que acabamos de ver y con garantía de autenticidad e integridad, ¿vale? Una factura en PDF, en Word o en Excel enviada por email no es una factura electrónica, ¿vale? Cuando la norma habla de formatos estructurados, se refiere a que el mensaje informático debe tener una estructura y sintaxis concreta, que como no soy precisamente experto informático, no voy a ponerme ahora a desarrollar aquí con vosotros, pero que sí que es cierto que tiene que tener una trazabilidad, ¿vale? Y con interoperabilidad entre sistemas se refiere a que los diferentes software de facturación deben tener la capacidad de traducir el mensaje de la factura entre diferentes formatos y compartir la información de manera eficiente y segura, ¿vale? Quizás la mayor novedad, aparte la mayor novedad desde el punto de vista y enlaza con todo el tema de plazos de pago y demás, la mayor novedad práctica es lo que tiene que ver con los estados de la factura, ¿vale? Básicamente se va a generar una trazabilidad en la cual el cliente va a tener que aceptar o rechazar la factura y realizar el pago o parcial o completo en un plazo de 4 días desde su emisión, ¿vale? Por tanto, esto va a suponer un cambio radical en cómo estamos operando a día de hoy. No es suficiente con enviar por medio de una factura en formato PDF. No, eso no cumple los requisitos para ser considerado plataforma electrónica. Para hacerlo correctamente, para adaptarnos a la factura electrónica, vamos a tener dos alternativas que luego podemos combinar, ¿vale? La primera es plataforma privada de facturación que cumpla los requisitos que marca la normativa tributaria o solución pública de facturación electrónica. Es decir, va a haber un aplicativo que va a permitir emitir las facturas a través de la propia, vamos a decirlo así, a través de la página web de Hacienda, ¿vale? Esto aplicará en cualquier operación B2B, ¿vale? Exceptuando con algunas excepciones, y como os decía, entrará en vigor en el plazo de un año desde que se apruebe el reglamento, que está ahora mismo creo que está en trámite de exposición pública, para empresarios y profesionales con una facturación superior a los 8 millones de euros, ¿vale? Hemos elegido una cifra diferente, límite, ni 10 millones como las pymes, ni 6 millones como gran empresa en IVA para darle emoción al tema, ¿sabes? Para que los asesores tengamos trabajo. Eh, y entrará en vigor en el plazo de un año desde la aprobación del reglamento para esos empresarios que facturan más de 8 millones y para el resto a partir de 2 años, desde la entrada en vigor. Y Perdona, como Pablo, te decían, freno un momento porque sí, Claudio claro. nos ha hecho una pregunta. Dice, buenos días, para las facturas simplificadas que emitimos a particulares que compran online, ¿no será necesaria la factura electrónica? No, Claudio, solo en operaciones B2B. Solo en B2B, efectivamente. ¿Vale? Luego veremos qué requisitos tienes que cumplir, Claudio, una vez entre en vigor el Verifactu en esas operaciones que factures a particulares a través de la página web, que sí tendrás que cumplir los requisitos, pero los de factura electrónica no. ¿Vale? La gran novedad de factura electrónica, de lo que es la factura electrónica, viene con el tema de los estados de la factura, como veis aquí, ¿vale? Es decir, en realidad, el procedimiento muy simplificado de trazabilidad de las facturas, una vez entre en vigor esta normativa, es el emisor de la factura electrónica envía la factura la factura electrónica al destinatario y una copia fiel a la solución pública. Y esa factura va a tener una trazabilidad en cuanto a su estado, de tal forma que el destinatario debe informar al remitente de su aceptación o rechazo y la fecha de aceptación y rechazo y el pago, ¿vale? Con un plazo máximo de 4 días naturales desde la fecha de estado. Entonces, esto va a generar una trazabilidad
por supuesto, de los periodos de pago, pero también de la propia factura, ¿vale? Con lo cual, eh, y luego hablaremos un poco al final, desde el punto de vista práctico, de cómo nos va a afectar tanto lo que es factura electrónica como sobre todo Verifactu, pero va a impedir o va a hacer imposibles algunas prácticas comunes, sobre todo en empresas de menor tamaño, a la hora de facturar, ¿no? Corregir facturas, cambiar facturas, rómpeme la factura que te la vuelvo a enviar. Todo ese procedimiento, vamos a decir, práctico, pues en realidad va a tener que desaparecer porque el nivel de trazabilidad de las operaciones lo va a hacer imposible, ¿vale? Yo quiero aquí hacer una puntualización y es, se hablaba de que se va a crear un observatorio de la morosidad y que probablemente, lo hablábamos en corrillos internos, probablemente se haga público una lista de morosos, como ya sabéis que todos los años, morosos con Hacienda. En este caso, que se haga una lista pública de morosos, una especie de lista negra, aparte de que ya afecta al acceso a subvenciones, sino que también haya, digamos, ese escarnio público por el incumplimiento de los periodos de pago. Mm. Sí, en esto a nivel de correos de asesores hablamos mucho. Luego también cuando en conversaciones con los empresarios, hace años ya que entró en vigor la famosa ley de morosidad que regula los plazos de pago máximos de las facturas, cuya aplicación práctica en realidad no lleva aparejado un procedimiento sancionador, luego, bueno, pues el grado de cumplimiento e incumplimiento es algo de lo que a veces o habitualmente nos encontramos con que los empresarios se quejan, ¿no? De que, bueno, pues en realidad es una normativa que, como no tiene un procedimiento sancionador asociado, pues el grado de cumplimiento es relativo. El avance de la normativa parece que va encaminado a hacer eh, que cada vez más esa normativa, aunque no lleve aparejada una imposición de multas, sí que vaya retratando, por decir de alguna manera, a aquellos que incumplen sus compromisos o sus plazos de pago, ¿vale? Ya hace años que está en vigor la obligación de informar en tu memoria de las cuentas anuales de los plazos de pago reales de las facturas, no de los estimados, sino de los reales, y vamos a seguir avanzando probablemente en esa línea, ¿vale? Que es un poco lo que comentó Andrés. Verifactu, pasamos ahora a Verifactu. Esto es lo que sí que ya tenemos fecha efectiva de entrada en vigor. Para las empresas de mayor tamaño estaremos aplicando Verifactu el 1 de enero, para el resto el 1 de junio. A partir de 1 de julio de este año 2025, los proveedores de software ya tienen que empezar a retratarse, con lo cual es algo muy inminente y de lo que, en nuestra opinión, nos tenemos que empezar a preparar cuanto antes, ¿vale? El Verifacto es un sistema impulsado por la agencia tributaria, como decimos ahí en la presentación, que tiene objetivo de lucha contra el fraude. Por cada factura emitida deberemos generar unos registros de facturación que podrán ser remitidos voluntariamente de forma automática a la EAT en el modelo Verifactu o que tendrán que estar disponibles para la EAT en caso de que esto lo requiera en el modelo no Verifactu. Esa disponibilidad tiene que estar garantizada por el cumplimiento de una serie de requisitos que tiene que certificar el proveedor de software. Es decir, no solo que es que tengamos que tener la información a disposición de la agencia tributaria, sino que la debemos tener en unos determinados formatos que garanticen ese acceso inmediato, y eso es lo que nos tiene que certificar nuestro proveedor de software, ¿vale? Los objetivos, como ya hemos comentado, es, por supuesto, la digitalización, ¿no? El seguir avanzando en ese proceso de digitalización de la economía. Eh, Teóricamente, seguridad y eficiencia, ¿vale? En los procesos y también la lucha contra el fraude fiscal. Y va vinculado a la implementación en la Ley General Tributaria de una sanción tributaria para la comercialización y o utilización de software de doble uso, que como os decía son aquellos software que permiten la supresión o manipulación de las ventas, ¿vale? Sanciones, entre comillas, automáticas o de cuantía fija de 150.000 euros para el comercializador de software que distribuya, y para el que tenga el software, simplemente por tenerlo, independientemente del nivel de fraude cometido con ese fraude, con ese software, estamos hablando de una multa de 50.000 euros por ejercicio, ¿vale? ¿Qué es un sistema informático de facturación? Pues se considera sistema informático de facturación el conjunto de hardware y software utilizado para expedir facturas. Eh, Es un sistema que permite la entrada de información eh, por cualquier método, manual, importar, conserva la información de facturación y procesa la información, ¿vale? Eh, ¿Puede ser un sistema informático de facturación privado? Sí, podemos utilizar un sistema privado, un proveedor de software, pero
nos tiene que emitir un certificado de declaración responsable de que cumple los requisitos legales para poder ser utilizado como sistema informático de facturación en el marco de lo que regula la Ley de Prevención del Fraude. Si no disponemos de un software de este tipo, podemos acudir a la solución pública, ¿vale? Que estará a priori disponible y gratuita al alcance de todo, ¿vale? ¿Dónde se aplica? En todo el territorio nacional, con las especialidades propias en Canarias, Ceuta y Melilla y territorios forales, donde ya sabéis que la regulación del IVA, vamos, que no aplica IVA, por ejemplo, en Canarias. Afecta a todas las facturas emitidas, tanto B2B como B2C. Esto es importante porque nos está surgiendo mucho la pregunta y es probablemente un atajo, que es ¿quién no lo aplicará? No lo aplicarán los contribuyentes que estén acogidos al suministro inmediato de información, además de los inscritos en el REAG, en el recargo de equivalencia, ni en los autorizados por el AET, ¿vale? El tema del suministro inmediato de información es cierto que es, vamos a decir, un atajo a aquellas compañías que se acojan voluntariamente al suministro inmediato de información, que ya sabéis que el plazo es en el mes de noviembre del año 2025 para acogernos con efectos 1 de enero de 2026. No tendrán que aplicar Verifact, ¿vale? También es cierto que los requisitos formales del SI son muy similares y que de hecho pues, las grandes compañías que ya están adaptadas y vienen aplicando suministro inmediato de información, pues no tendrán que hacer grandes esfuerzos a nivel de procesos, me estoy refiriendo, a la hora de poder adaptarse a Verify, ¿vale? Pablo, Dime, déjame sí, por favor. aclararte, casi te doy aire porque Sí, Cristina Díez ha hecho una pregunta relacionada con eso. Nosotros, en nuestra experiencia, Cristina y para todo el mundo, hay empresas que ahora se están planteando, una vez que tienes que añadir obligaciones, pasarse al sí en vez del Verifactu. Lo que evitaría aplicar el Verifactu. Son dos cosas distintas, por ejemplo, y hay que hacer un análisis de qué es lo mejor para tu empresa. Por ejemplo, el sí te obliga a hacer declaraciones mensuales, mientras que el Verifactu no lo haces. Por otro lado, ya que estás en el sí, en declaraciones mensuales, puedes pedir la devolución mensual. Entonces, bueno, es un análisis diferente, son obligaciones diferentes y lo que sí se puede aprovechar es hacer una revisión y bueno, pues ver ya que me incrementa, pues ver si me meto en el sí. Pero son dos cosas totalmente distintas. sí. En realidad, efectivamente, como dice Carlos, son dos cosas totalmente distintas. Lo que sí es cierto es que tanto lo que es o sea, adaptarte a Verifactu requiere un esfuerzo que es similar en alguna medida, me refiero a nivel de procesos, similar al que te va a requerir adaptarte al suministro inmediato de información. Y es cierto que el suministro inmediato de información tiene la ventaja, como decía Carlos, tiene el inconveniente de que tienes que presentar declaraciones mensuales y la ventaja de que puedes pedir devolución mensual. Ahí hay que valorar un poco la situación de cada contribuyente, pros y contras y el nivel de esfuerzo que te va a suponer ese régimen de declaración mensual, que evidentemente siempre es una carga administrativa adicional, pero desde luego es una alternativa que nosotros estamos considerando y valorando con muchos clientes, ¿vale? Es importante tener muy presente los plazos porque ya se empiezan a echar en Un falta, segundo, ¿vale? Pablo. Voy a hacer una Sí, sí, matización sí. porque Vale, Andrés. cuando hablamos, y ya de paso contesto una de las preguntas, o un par de preguntas que estoy viendo que hay aquí. Mira, chicos, cuando hablamos de periodicidad mensual, nos referimos a que nosotros, cuando hablamos con nuestros clientes, lo que normalmente aconsejamos en el caso del sí, es decir, si os adherís voluntariamente al sí, la periodicidad del 303 sigue siendo trimestral. Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos en el sí, cuando hablamos en términos de sí o verifactu, de ya que voy a hacer el reporting de cada 4 días, ya sabéis, de facturas emitidas y facturas recibidas, de incluirlo también normalmente en el REDEME y liberar sobre todo ese dinero de financiación, porque sabéis que el REDEME te permite solicitar la devolución del IVA de forma mensual. Entonces, cuando hablamos de que pasamos a mensuales, porque nosotros, en la experiencia que estamos teniendo, sobre todo aconsejando a empresas, es que lo incluimos en el mismo pack, pero podría darse sería algún caso, aunque no sería lo normal, de que digamos, oye, me meto en el sí, reporto mi factura de forma cada 4 días, pero sigo presentando trimestral. De todas formas, sinceramente, una vez ya el departamento de administración tiene, digamos, automatizado el reporte en el sí, te da lo mismo de presentar mensual casi que trimestral, ¿vale? Pero eso para que lo tengáis en cuenta. Y aprovecho para contestar dos preguntas. Nos hacía una pregunta nos hacía una pregunta Susana que nos la hacía antes y la tenía pendiente, pero la repito ahora, de que está valorando utilizar Odoo.
Si está homologado para la factura electrónica, todavía no, porque no hay desarrollo no hay desarrollo, por lo tanto no sabemos todavía las características de la homologación. Y Verifactu, pues hemos tenido reuniones con ellos y estaban ya trabajando en ello. Se hablaba de que la próxima versión ya la incorporaban, que además es obligatorio a partir del 1 de julio, con lo cual sí, Odoo es una, en general, para todos los que estéis preocupados por si vuestro software cumple o no cumple, en general casi todas las grandes marcas, por así decirlo, están cumpliendo. Me preocuparía más si se tratase de software personalizado porque vuestro sector así lo requiera. Mm. Mira, justo tenemos a raíz de esto David Carvajal Garrido, que aparte de formador tecnológico es desarrollador de software y estoy planteándome desarrollar mi propia solución privada para mi uso propio y ofrecerla después a mis clientes. ¿Qué necesitaría para el primer paso? Programar mi solución casera. No me refiero a nivel técnico, sino a legal y administrativo. La normativa, por no extenderme porque es un poco farragoso, sí que hay una autohomologación, es decir, que un desarrollador de software puede decir, me autohomologo. Lo que sí que tienes que saber es que tu herramienta, a partir ya del 1 de julio, tiene que tener mínimo la modalidad Verifactu. Como está hablando Pablo de que hay dos modalidades que ahora va a desarrollar, tiene que tener mínimo la Verifactu. Y luego, si quieres, puedes desarrollar la no Verifactu, pero tienes que tener ambas. Eh, y las facturas del régimen de agricultura que nos pregunta Antonio Sánchez no aplica, el reglamento Verifactu no aplica la factura del régimen especial de agricultura y pesca. Te dejo, Pablo, Eso, ¿vale? y a los que están en recargo de equivalencia. Sí, perfecto, Perfecto. gracias Andrés. No, interrumpirme los dos cuando veis preguntas, ¿eh? Efectivamente, como decía Andrés, todos los proveedores de software, por lo menos todos los relevantes, están yendo lógicamente a vender software homologado. De hecho, ya no pueden hacer otra cosa a partir del 1 de julio de 2025. Todos están tendiendo a la homologación. Las situaciones preocupantes, como decía Andrés, tanto las soluciones, o sea, las herramientas muy específicas de un sector muy concreto, en donde a lo mejor el proveedor de software no está tan adaptado, y sobre todo en soluciones personalizadas, en desarrollos a medida que tengamos partiendo de un RP estándar, desarrollos a medida. Pues bueno, hay que ver si ahí se ha roto en algún momento la cadena. Nosotros hemos tenido la experiencia hace unos años, como todo el mundo, de entrar con el suministro inmediato de información, con el SI, en aquellas compañías en las que estaban obligadas. Y la experiencia que os podemos compartir es que los que no llegaron a tiempo, los que tenían problemas con el software, eran aquellas compañías que efectivamente, partiendo de un software estándar, como puede ser un SAP o un SAGE o el proveedor que vosotros elijáis, hablando de los más grandes, habían desarrollado soluciones a medida en sus compañías, ¿vale? Bien porque son grupos multinacionales y era una herramienta adaptada a los estándares de grupo, bien porque había una adaptación sectorial sobre la que después se metían parches a medida para el caso concreto de una compañía en particular, y claro, eso obliga a readaptar también el parche, y es donde surgen los problemas. En general, el que tenga software estándar y comprado pagando licencia y al día de actualización, no debería tener problema en cuanto a eso. ¿Vale? Es Pablo, que te nos paro un segundo. pasó cuando el SI en 2017, el ERP que no ponga este parche se queda fuera. Con lo cual tenéis que tener en cuenta, algunos llegarán un poco más tarde, dependiendo de su desarrollo, pero claro, el que no va a perder todos los clientes. Con lo cual también la pregunta que dice Ana del ERP A Plus, que yo no lo conozco, pero estamos en las mismas. Si no lo desarrolla, pierde el cliente, a Claro, ella y a otros muchos. Con Y lo recordemos cual, el importe de las sanciones, claro. que no Lo son que- para pequeñas. todos. Claro, lo que sí es importante que tenéis que tener en cuenta, porque a veces también surge en la conversación con los clientes y tal, de, bueno, pues si el proveedor de software se va a adaptar, ya está, ¿no? Sí, ya está la herramienta, pero claro, hay que adaptar nuestros procedimientos. Primero, hay que saber usar la herramienta, eso va de suyo. Es decir, si el software cambia, hay que adaptarse a él. Y luego, hay que adaptar nuestros procedimientos. Y ahí luego veremos un poco al final los tips más prácticos de cómo nosotros creemos que debéis afrontar este proceso. Pero sí es verdad que no es tan sencillo como con mi nueva herramienta de software sigo facturando igual que lo hacía toda la vida, porque como antes apuntábamos un poco de forma intuitiva, va a haber cosas que ya no voy a poder hacer porque no tienen encaje. En realidad nunca lo tuvieron, pero son prácticas que han estado admitidas en la práctica y que ahora van a pasar a ser directamente implanteables, ¿vale? Pablo, te paro un segundo porque hay una pregunta de Beatriz Sierra de Mur. Dice, cuando decís que no aplica papel o Word, ¿quiere decir que quien hoy en día esté facturando manualmente en talonario Word o Excel puede seguir haciéndolo? Vamos a ver, tened en cuenta que estamos hablando ahora de Verifacto, es decir, ahora mismo,
Si tú utilizas un talonario, no estás usando un software informático de facturación, estás cogiendo un papelito, lo estás rellenando con los datos de factura, con el contenido que ha puesto Pablo en el artículo 6, y es una factura. Por lo tanto, no habría problema en no estaréis obligado a Verifactu, pero mucho ojo, porque en factura electrónica sí que estarás obligado en las operaciones B2B y ya, aunque no estés en el Verifactu, ojo que la otra viene detrás. Entonces, talonarios, no hay problema. El típico que compras en la papelería en el chino, no hay ningún problema. Word, os recuerdo lo que teníamos en la presentación, que luego pasaremos, que es un software informático de facturación. ¿Admite entrada? Vale. ¿Conserva la información? Sí. ¿Procesa? Pues aquí en Word, a priori la agencia tributaria no se ha pronunciado, pero cabe esperar que no. Donde sí se ha pronunciado con consultas vinculantes ya es con el tema de Excel. Si nosotros cogemos un Excel, lo único que hace es meter el dato, a priori no estás procesando la información de facturación para producir un resultado derivado. Pero ¿y si yo tengo puesto, imaginemos, base imponible, el tipo de IVA, una fórmula que me calcula el resultado? Entra dentro del proceso de información, entra dentro de lo que se llama proceso de información para producir un resultado derivado. A priori sí, desde luego, lo que dice la consulta vinculante de Hacienda, que no te deja absolutamente nada el cuerpo tranquilo, es que dice, si la consultante utiliza hojas de cálculo o procesadores, no se puede concluir que no esté obligada por el reglamento, puesto que dichas hojas de cálculo podrían constituir utilidades de procesamiento de datos y conservación que pueden implicar su consideración como sistema informático de facturación. Teniendo en cuenta que la sanción son 50.000 euros solo por la tenencia, a priori yo no me la jugaría. A priori yo no me la Yo en jugaría. esto comparto totalmente lo que acaba de decir Andrés y además animaría a todo aquel que esté usando un sistema más manual a aprovechar para cambiar sus procesos. Porque es verdad que, como dice Andrés, al final lo que estamos, vosotros pensar que detrás de todo esto, como hemos planteado desde el inicio, está la lucha contra el fraude. Es decir, Hacienda el enfoque que va a hacer Hacienda de una persona que evita el Verifactu utilizando un talonario de facturación es que algo me querrá ocultar, ¿vale? Con lo cual, yo trataría de aprovechar la ocasión, es decir, por llamarlo de alguna forma que se nos plantea, para empezar a usar un software homologado y quedarnos tranquilos en ese sentido, ¿vale? Sí que entiendo que hay situaciones en donde, oye, yo tengo ahí un alquiler, imagínate, y bueno, pues no va a ninguna parte y ¿para qué voy a comprar un software? Yo trataría de darle una vuelta. ¿Vale? Requisitos, cambios que afectan a las facturas normales y simplificadas. Ya veis que la apariencia de la factura no va a ser muy diferente en realidad. Lo único es que es cierto que hay que incluir parte de la huella digital, de ese hash del registro y el código de identificación del sistema informático utilizado y fabricante, fecha y hora de generación del registro de facturación. Es decir, no desaparece prácticamente nada del contenido que tiene ahora mismo la factura y sí se añade algún contenido como veíamos en esa imagen de ejemplo que poníamos hace unas cuantas transparencias, ¿vale? Es decir, realmente lo que tenemos que hacer es añadir alguna información nueva que hace referencia al software de facturación y a la trazabilidad de la factura, ¿vale? Un poco el resumen es el que veis ahora en esta slide. Estos son los elementos de seguridad, ¿vale? Hashes encadenados, que no tengo ni idea realmente de lo que es a nivel técnico, pero que es una especie de huella digital y firma electrónica, ¿vale? Esos son los elementos de seguridad, ¿vale? El receptor de la factura podrá enviar los datos de estos datos de forma voluntaria, facilitando los datos del código QR de la factura. Por su parte, si está registrada en la agencia tributaria, aparecerá la frase factura verificable o verifacto, ¿vale? La remisión de la factura no tendrá la consideración de denuncia, ¿vale? Un esquema del procedimiento de facturación adaptado a Verifactu es el que tenéis a continuación, ¿vale? Como antes os contaba también Andrés, o bueno, ya os hemos ido adelantando, pero antes os contaba también Andrés, realmente a la hora de estarnos al Verifactu tenemos dos posibilidades, acogernos voluntariamente al Verifactu o ir por la modalidad del no Verifactu, que veremos en la transparencia siguiente, ¿vale? En la aplicación del Verifactu lo que tenemos es un procedimiento como el que veis en el gráfico, es decir, se genera un fichero informático firmado electrónicamente y con su correspondiente huella hash, ¿vale? Por cada entrega de bienes y servicios, que se envía a la EAT, ¿vale? Y al cliente, ¿vale? Bien porque se le envíe o bien porque se le imprima y se le entregue en papel, ¿vale? El comprador podrá consultar si el ticket o factura está en la sede electrónica de la EAT con el lector QR y si
y no habrá QR si es factura o ticket electrónico. Y a su vez, la EAT facilitará al comprador la información sobre la recepción del registro, ¿vale? Es decir, al final, como veis, va a quedar trazada la emisión de la factura a través de la agencia tributaria, con lo cual, como decíamos, ¿no? Algunas prácticas de facturación habituales eh, no van a ser posibles, ¿vale? Perdón, si optamos por la modalidad de no verifactu, ya nos enviará los registros de facturación de forma automática, ¿vale? Pero deberá estar a disposición de la agencia tributaria en caso de requerimiento con unos formatos y unas garantías de accesibilidad muy concretas, ¿no? Que son las que nos tiene que proporcionar nuestro proveedor de software, ¿vale? Es decir, aquí en realidad, en vez del envío a la agencia tributaria, lo que hacemos es un archivo electrónico interno nuestro, ¿vale? Que es el que tiene que estar a disposición de Hacienda y, como os decía, tiene que cumplir una serie de requisitos de conservación y accesibilidad, exportación, etcétera, etcétera, que son los que garantiza nuestro proveedor de software con su homologación, ¿vale? Esto es un poco el resumen y las diferencias entre aplicar Verifactu o no aplicar, o optar por estar dentro del sistema, pero con un software que no lleve el Verifactu, que no lleve la remisión directa a la gente. ¿Vale? Pablo, te paro un segundo para contestar Sí. una pregunta de Fernando Herráez. Dice, ¿hay que presentar alguna declaración informativa en la EAT para optar por el modelo Verifactu o no Verifactu o simplemente opta por un modelo sin más? Y una vez estás usando un modelo, se puede cambiar al otro. Se permite el cambio entre modalidad Verifactu a no Verifactu, pero una vez te adhieras a... Es decir, una vez te adhieras, tienes que continuar durante ese año natural. Es decir, cada cambio te mantienes en ese cambio durante el año, pero puedes cambiar, digamos, cuando se quiera. No me consta que hayan aprobado ningún modelo específico. A mí me da la impresión de que probablemente sea a través del 036, que es la modalidad censal, el modelo censal para casi todo, Ujú. y, y sería así seguramente. Ya también os adelanto que en conversaciones informales con Hacienda, lógicamente, Hacienda va a hacer todo lo posible para que todo el mundo se sume al modelo Verifactu, porque el no Verifactu, aparte de imponer muchas restricciones y requisitos técnicos, eh, lógicamente va a ser objeto de más comprobaciones tributarias. O sea, no lo han dicho de forma oficial, pero nos lo han dicho todos los inspectores de Hacienda de forma oficiosa, que al final se supone que lo bueno de esta normativa y de estas nuevas obligaciones, bueno, es que a priori van a tener, como ya tienen los datos, nos van a liberar un poco de comprobaciones limitadas. Mm, No sé hasta cuánto nos tenemos que creer de eso, pero lo que sí que se está rumiando y sí que están discutiendo mucho es que las modalidades de no verifactu totalmente van a ser, eh, van a ser Vigilados, ¿no? Van a ser, vigilados. Me, sí, me- me seguidos. escribe Xavier, perdona, Xavier. Xavier Ortiz Zabala, de acuerdo con el regla, los obligados tributarios se cogerán voluntariamente. Uy, un momentín que la lea que está muy en gris. En este caso, ¿por qué es obligatorio que los diseñadores profesionales del sistema? Los obligados tributarios se acogerán voluntariamente al sistema Verifactu. En ese caso, ¿por qué es obligatorio que los diseñadores o desarrolladores de software perfeccionen sistemas de facturación que respeten los requisitos legales del sistema Verifactu? Es un imperativo legal. No entiendo bien tu pregunta, Xavier. No sé si te refieres a que como hay gente que no va a estar obligada, no todos los software tienen que estar en Verifactu, quizá. Perdona, que interrumpa Ah, la reunión. Sí, a lo que sí. me refiero es que yo del Real Decreto 1007 del 2023 entiendo que hay dos vías, ¿no? Porque tenemos la vía Verifactu, que se desarrolla en la orden que desarrolla el Real Decreto, y por otro lado tenemos la vía no Verifactu. A lo que voy es que a la vía Verifactu, si te tienes que acoger voluntariamente y no estás en ese supuesto, porque el desarrollador que te perfecciona el sistema de facturación tiene que cumplir con esos requisitos Verifactu. Eso es obligatorio por ley. Tiene que cumplir, siempre tiene que haber modalidad Verifactu en tu software. Vale, Lo, es lo, decir, lo ha hecho la eh, norma. O sea, no, vale, no. Aunque, vale, aunque ok, no tenga, y yo estoy contigo, ¿eh? Hay veces que de hecho debería no tener sentido. Lo que pasa, vamos, yo cuando he hablado con gente de Hacienda vale, que están implicadas en este tema, es que sin decirlo, la lógica invita a pensar que a claro, la larga quiten el modalidad no verifactu y o sea, el camino claramente hacia donde nos lleva es que en un futuro no tan lejano
por pues todo el supuesto. mundo esté en el Verifactu o esté en el Sí, sí o a una combinación que se inventen nuevas de ambas, al final ten en cuenta que van a tener prácticamente todo. O sea, van a tener una claro. Sí, información sí. completa y automática. Sí, o sea, el objetivo yo entiendo que es poder trazar y asegurarse de que controlan todos los flujos. Obviamente sí, pero quiero decir, es que el concepto que tiende a la confusión es la voluntariedad, ¿no? Con la que tú Bueno, tomas. es una voluntariedad relativa, Relativa. Por eso, por eso, por eso. relativa. Por eso mi pregunta, por eso mi No, pregunta, ¿eh? la voluntariedad está en que yo, como usuario de un software que tiene las dos modalidades, decido cuál usar. Es verdad que en la modalidad no Verifactu me están imponiendo tantos requisitos, eh, sobre todo que implican una responsabilidad del Claro, usuario, es decir, la claro. conservación. Claro, Hemos hablado muy por encima porque vamos justos de tiempo de lo que implica el registro de eventos, pero el registro de eventos implica que se registren muchas acciones que ocurren dentro de una empresa. Es decir, Andrés Díaz ha accedido al software de facturación a esta hora, a esta fecha, ha claro, emitido una factura a esta hora, a esta fecha, ha apagado el ordenador, aparte te obliga, mientras no queda nadie, por así decirlo, en la oficina, tiene que hacer una especie de chequeo, una revisión, un backup, con lo cual pues es que todo Todo te te lleva, invita claro. a que De te hecho, acojas al Verifactu. claro, de hecho es que en realidad probablemente la alternativa es no usar software, ¿no? En realidad, si no quieres estar en Verifactor, porque realmente como el software va a cumplir unos requisitos y esos requisitos te van a obligar a cambiar tus procesos, porque aquí en el fondo de lo que estamos hablando todo el tiempo, y ahora haremos un repaso más desde el punto de vista práctico de cómo nos afecta esto, pero de lo que estamos hablando en realidad, porque como decíamos al principio, ¿no? A mí si mi software funciona y cumple los requisitos, ¿qué me afecta a mí? Bueno, pues me afecta en que voy a tener que cambiar mis procedimientos, que hay cosas que ya no voy a poder hacer, ¿vale? Si yo ya estoy usando un software que cumple Verifactu y cambio mis procesos y me adapto, pues qué necesidad tengo de complicarme la vida, entre comillas, yendo por el camino del no Verifactu, ¿no? Si ya tengo un software y cumple los requisitos, eh, eh, no, es lo que dice Andrés, ¿no? Nos están conduciendo claramente a que si utilizo un software termine el mundo Verifacto, ¿vale? Y quedarán fuera, pues lo que decíamos antes, ¿no? El que compra el talonario y emite las facturas a mano. Poco más tiene sentido que quede fuera. Esa era el primer tip que os quería dar. Y el segundo es, como habéis visto y como veis en la transparencia anterior, que si soy capaz la pongo otra vez, en realidad Verifacto es muy parecido en la práctica de la empresa, en la práctica del operario es muy parecido al SI. Es decir, al final lo que tiene es una trazabilidad y envío con la agencia tributaria de toda la información que tú generas en tu facturación, que ya sabemos que en el SI es cada 4 días, y en el Verifacto es simultánea, sobre todo en el proceso de facturación emitida, ¿vale? Pero en realidad, como os decíamos, ¿no? Son procedimientos que son bastante similares en cuanto a dificultad operativa y práctica a la hora de darle cumplimiento. ¿Vale? Os contábamos aquí también en la presentación las novedades que vienen todavía, que es la Directiva Vida, aprobada el 5 de noviembre de 2024, que conecta con el Pilar 3, la factura electrónica a nivel de Europa y notificación digital en tiempo real de operaciones intracomunitarias, es decir, las que son entre empresarios comunitarios, ¿vale? Que viene prevista la entrada en vigor a partir de julio de 2030, ¿vale? Como veis, al final, y como os apuntaba antes Andrés, todo nos conduce a verizar, ¿no? Todo nos conduce a adaptarnos a estos nuevos requisitos de facturación que nos están incorporando, ¿vale? ¿Y cómo me preparo? Como decíamos antes, y ya entramos un poco casi casi en la parte de coloquio, ¿no? Entre comillas, dentro de lo que permite el formato. ¿Cómo me preparo para Verifactu? ¿Cómo me preparo en menor medida para factura electrónica? Pero sobre todo, ¿cómo me preparo para Verifactu, ¿no? Eh, revisar mi SIF, mi software, ver si cumple los requisitos del Real Decreto. Mucho cuidado, como decíamos, con el software a medida, ¿vale? Ese es el primer paso, pero el segundo y más importante para nosotros, segundo y tercero van muy unidos en este caso, es decir, revisar mi operativa y mi cumplimiento del reglamento de facturación y revisar mis procesos manuales. Hay que formarse y hay que automatizar los procesos, ¿vale? Y luego a partir de ahí valorar correctamente las opciones en la implementación. Software que cumple el requisito de Verifactu, adopción voluntaria del sí, etcétera, ¿vale? Y desde luego intentar verlo, intentar convertir lo que es una carga administrativa adicional en el fondo,
en una oportunidad, ¿no? Revisar nuestros procedimientos internos, mejorar en reporting y en conciliación de datos, digitalizar, avanzar en la digitalización, aprovechar las ayudas que todavía están por ahí coleando de Kit Digital y etcétera, etcétera, para hacer cambios y mejoras en nuestros procesos internos y avanzar al final en esa digitalización de nuestra compañía. Como casi como resumen, y ya nos centramos en las preguntas, este es un poco los tips, ¿no? Que nosotros desde fuera y de forma un poco, si queréis, interesada como consultores, eh, consideramos que debéis cumplir, ¿no? Es decir, hacer un diagnóstico inicial de cómo estamos, qué cumplimos y qué no cumplimos a día de hoy, ¿vale? Ya digo que mucha parte de ese diagnóstico inicial tiene que ver con revisar si realmente nuestros procesos cumplen con el reglamento de facturación vigente. A partir de ahí, de ese diagnóstico inicial, hacer una adaptación, una consultoría que nos permita adaptarnos a los nuevos requisitos, implementando o no un software que cumpla los requisitos de Verifactu y implementando o no directamente el Verifactu, ¿vale? Formación, es muy importante formar tanto al equipo administrativo como al comercial, sobre todo si el equipo comercial está implicado, como decía antes Andrés, en las labores de facturación, que esto en la práctica ocurre muchas veces, ¿no? Que directamente el comercial factura en remoto. Eh, es muy importante que todo el mundo esté formado y alineado y entendiendo cuáles son las nuevas obligaciones y a partir de ahí una revisión y seguimiento continuo. Van a haber fallos, van a haber errores, va a haber dificultades. Cuando una vez que estamos ya operando, nos vamos a encontrar con situaciones que no van a ser eh, eh, a lo mejor fáciles de gestionar, ¿no? Y que nos van a complicar un poco, sobre todo al principio, nuestra práctica diaria. Entonces, bueno, hay que estar muy ágiles y muy encima de los equipos, fundamentalmente de administración, financiero o comercial, para que la adaptación sea lo más rápida y eficiente posible, ¿vale? Carlos, Andrés, no sé si tenemos por ahí más Sí, preguntas. tenemos un par de preguntas de Lidia y de Silvia que dicen ¿a qué se refiere? Bueno, Lidia, te la resumo porque no lo tengo, no te encuentro, pero lo de los 4 días, hablaban del plazo de en factura electrónica, de cómo va el tema de 4 días de aprobar la factura recibida, cómo va. Vale, lo que dice la norma ahora mismo, y hay que tener en cuenta que en el caso de factura electrónica todavía no está el reglamento de desarrollo, que va a ser el que va a dotar de contenido a las obligaciones, ¿vale? Con lo cual estamos solamente con grandes ideas sin saber cómo llegamos a ella. Lo que te dice la norma es que desde el cambio de estado de la factura, es decir, me llega una factura, desde que yo acepto o rechazo tengo 4 días para comunicarlo. ¿Cuál es el problema que ha habido hasta ahora? Que no me han dado un plazo para aceptarlo o rechazarla todavía. Con lo cual, lo mismo la dejo, digo, bueno, pues nada, la dejo ahí, el cajón, un año y no pasa nada. Lógicamente esto va a cambiar porque lo que persigue la norma no es eso y en el reglamento de desarrollo seguramente establecerán un plazo de aceptarlo. ¿Cuánto será? Si me preguntas totalmente de forma mía, sin tener información de dentro, calculo que serán los 4 días, porque lo van a poner a disposición en la solución pública. Si alguien se va de vacaciones, imagino, quiero pensar eh, que como pasa a veces con el tema de las notificaciones, puede que se establezca un sistema de vacaciones. Todavía no se sabe, falta el desarrollo reglamentario y por lo tanto estamos aún un poco a expensas de ver cómo lo van a hacer. Lo que sí que está claro es que, como estáis viendo de todas las obligaciones que vienen ahora, el personal administrativo o el encargado del departamento de facturación va a tener que estar bien formado porque, primero, ahora mismo los errores ya, entre comillas, no se perdonan, no existe lo de cojo la factura, me he equivocado, lo rompo, lo borro, lo tiro y hago otra nueva, ya no se va a poder hacer porque ya lo has hecho. Y bueno, así estamos. Probablemente haremos otro evento cuando se apruebe la factura electrónica, cuando ya tengamos el contenido de desarrollo, pero ahora mismo hay que estar preparado a lo que se viene inmediatamente, que es el Verifactu. Eso es. Eh, Preguntaba alguno de los asistentes si vamos a pasar la presentación, que nuestra idea es efectivamente pasarla, ¿vale? O sea que en eso quedamos tranquilos. vale, tenemos, a ver, que las estoy viendo a ver si me dejo alguna. Rocío Martín, para autónomos. Julio del 2026 para autónomo, el Verifactu. Rocío Martín.
Ujú. Y luego, Sancho, nuestra empresa tiene SAGE adaptado, pero estamos acogidos al SI. Según habéis comentado, ¿no hace falta cambiar una Verifactu? No, el SI te excluye del Verifactu. Con lo cual, Ujú. no tienes, por ahora, no tienes que hacer nada, no, continúas operando como vienes operando. Sí. O al revés, el que está cogido al sí no tiene que entrar a Verifactu, no está Sí, obligado. no, Eso es. no tiene que preocuparse por el reporting. Exacto. En realidad, como decíamos, a lo que te conduce, es decir, el cambio, vamos a decir, bueno, de la organización que provoca acogerte al sí es muy similar a lo que necesitas implementar si quieres estar cumpliendo con el Verifactu, con lo cual, por eso, uno u otro es alternativo. Y de hecho, si ya estás adaptado al sí, lo normal es que pudieras aplicar Verifactu sin ningún tipo de problema, ¿no? Más allá de comprobar que el software cumpla los requisitos y demás. Perfecto, voy a mirar si me dejo alguna. Mm. No sé si lo hemos comentado, pero una pregunta muy recurrente que nos suelen hacer nuestros clientes, oye, ¿qué pasa con las facturas pro forma? ¿O permite o puede haber un software que permita las facturas preforma, perdón, pro forma o prefactura? Lo que ha contestado ya Hacienda Tributaria es que en tanto que no son factura, en tanto que no tienen la consideración de factura, no hay ningún problema en que existan. Ahora bien, recomiendan encarecidamente, eso es una recomendación, una obligación, que de alguna forma estén incluidas en el sistema y pueda haber una trazabilidad de proforma a luego factura definitiva. Claro. Em, o sea, A- mientras no a- haya QR, por así decirlo, no hay factura. Y Lidia comenta, Andrés, y sí, eso, sí, eso va parecido a lo que dice Lidia, que lo ha dicho un par de veces, claro, que es voy a que verlo. es todo muy raro, porque a mí un comercio que me diga que no emite facturas, pues yo creo que ahí el análisis se tiene que hacer anteriormente. ¿De verdad están vendiendo productos sin emitir factura? ¿Es correcto ese tema? Yo creo que el tema hay que irse hacia atrás. O sea, primero, si tiene o no tiene obligación de emitir factura. Dos, si la factura puede ser simplificada o no, depende del cliente. Y tres, si tiene que hacer facturas. Pero claro, que ellos no emitan facturas porque Vale, dice que es un bazar chino. A ver, Pablo, si puedes, mueve la diapositiva al principio donde poníamos los que estaban exentos, exonerados, por así decirlo, del Verifactu para allá y respondemos también a Alfredo Canales. Un poquito para... No, para adelante, para adelante. Ahí. Exacto. Ujú. Vale. ¿A quién no aplica? A operaciones por las que no haya que expedir factura. Eh, pues chicos, Alfredo, Lidia, tenéis un problema, porque en el caso del bazar chino, o no emito factura salvo el cliente lo solicite, lo cual es muy ocasional. En el momento en que tu cliente te lo solicite, vas a estar obligado. Entonces vas a Claro. estar preocupado. Y en un bazar Hombre, chino, imagino que venderán eso. productos para un autónomo que te puede pedir factura en cualquier momento. Ah, eso te claro. iba a decir, Andrés, que yo en el bazar chino que hay cerca de mi casa, va la gente del bar y Justo. compra productos de limpieza o algo y esa gente pide factura, con lo cual una cosa es que tú y Y yo no aunque captamos y solo otra. tengas que emitir una, esa que emitas ya tiene que estar adaptada. Luego ya tienes que cumplir todos los requisitos y Sí, etcétera. entonces, Alfredo, por ejemplo, en tu caso, no sé cuál es no sé cuál es tu profesión, pero si se diera el caso de que emites solo muy poquita factura y solo emites alguna porque te lo solicita el cliente, en este caso podría encajarte quizá a lo mejor es un talonario hasta que venga la factura electrónica, que ya pues, probablemente no tenga salvación, pero podría encajarte, en este caso concreto, podría encajarte a hacerla en papel, porque dice, oye, Claro. yo Es decir, emito mis tickets, que no si tengo que utilizas pasar un del software, si utilizas un justo. software, Ah, ese software tiene que cumplir los requisitos de Verifactu. Si no utilizas software, como dice Andrés, ahí es donde puedes tener la vía de escape hasta que venga la factura electrónica, que pues, como sabéis mire, es dice obligatorio emitirla. Alfredo nos confirma que es un negocio de lavandería de autoservicio que no tiene empleado. Pues justo tenemos un cliente que está en tu situación y ya sabes que sale el ticket y en el caso de que lo pidan, pedimos, en caso de solicitar factura completa, por favor, refiérase a nosotros a través del correo electrónico de tal y y se la remites de forma no electrónica, por así decirlo, o sea, la haces en un Notepad o en un Word sin,
fuera del Verifactu. Lidia dice, son comerciantes de muchos años, de muchas generaciones, y el miedo es que tengan que tener una base de datos de todos sus productos que ahora mismo no tienen. Y Lidia, eso no tiene por qué ver del Verifactu, porque tú ya has visto en lo contenido de la factura del artículo 6 no ha cambiado. Es decir, y bueno, y en Ticket tampoco. O sea, eso es independiente. No les obligan a tener un stock de su tienda. Simplemente, hombre, es aconsejable que lo tengan bien, pero no es una obligación que directamente esté relacionada con que entre en vigor el Verifactu. Eso va por otro camino. La obligación es emitir o no emitir factura, por eso no. Claro, Y además, esta pregunta que no la hacen siempre, en algún momento tendrán que cumplir la norma, ¿no? Sí. Y luego, Elena Y Villadangos. enlaza, perdonar, Carlos y Andrés, con otra pregunta que nos hacía ahora Beatriz, que dice los tickets de una frutería que no pidan factura. Solo el Verifactu solo es obligatorio en las operaciones en las que haya que expedir factura, ¿vale? Los tickets tienen su regulación, que ya hay una regulación existente actualmente de qué requisitos tienen que cumplir esos tickets, en qué caso se puede emitir un ticket, que normalmente en una frutería pues, se van a cumplir los requisitos, y si es así, pues estás fuera del mundo Verifactu. O sí. sea, ya lo hemos dicho, Sí. operaciones B2B entre Sí, sí, empresarios. eso es. Elena Villadango Fisura, mi empresa ya está sujeta al sí. Creo recordar que Verifactu no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Por lo que tenemos que adherirnos también al Verifactu. O sea, para que quede claro, el Verifactu, en el fondo, son los requisitos que tiene que tener el software informático de facturación. Dentro de esos requisitos, yo hago, cada vez que opero, por así decirlo, en la facturación de mi empresa, creo un registro informático de facturación. Y eso es lo que mando automáticamente vía modalidad Verifactu, o no lo mando y lo tengo, pero lo tengo que tener disponible vía no Verifactu. El sí lo que te dice es que tú envías el contenido de la factura, que no es lo mismo, no es lo Mm, mismo que el mm, registro informático de facturación. Sé que, Julio, no quiero meterme muy técnico, pero por mm, así decirlo, el sí te implica algunos campos que no te implica el registro informático de facturación, mm. y viceversa. En el sí, por ejemplo, dice qué tratamiento tiene la factura, cosa que en el registro informático de facturación no lo dicen, no dicen si está exento o no exento, pero en cualquier caso, ¿tengo que adherirme? No, no tienes que adherirte porque estás exonerada. Como viene ahí, no aplica para los contribuyentes que estén en el sí. Claro. Es importante el punto que ha dado ahora Andrés, ¿no? Verifactu nos habla en realidad del software, ¿no? Si resumimos mucho, es decir, del software de facturación. El software de esa facturación tiene que cumplir unos requisitos y luego dentro de esos requisitos puedes estar por la vía Verifactu o por la vía no Verifactu, como vimos antes en las slides. Y el sí es un sistema de reporting, como su propio nombre indica, ¿vale? Vale, tenemos Jezabel Valdivia que dice, en empresas que transan con Oriente Medio es obligatorio, en operaciones, en tu factura emitida, sí, aunque tendrás que informar de que has hecho un registro informático de facturación, luego el tratamiento de la factura será el que sea, lo mismo no sujeta por reglas de localización probablemente, pero sí, tienes que reportarlo. Y nos dice Rocío, las facturas pedidas a través de comercio electrónico, ya sea con empresas o con particulares, ¿cómo se gestionarían? Pues esto depende mucho, o sea, la parte informática depende de tu proveedor de software. Lo que Sí, es la obligación de reporte, si es con empresas de comercio electrónico y es, pues, aunque sea comercio electrónico, es que vendes de Madrid a Móstoles, pues estás en el Verifactu y vas a tener que reportarle igualmente. Si es con particulares, va a ser B2C, con lo cual vas a tener que reportarla igualmente. O sea, la gestión en sí la va a marcar tu sistema informático y claro. tu opción por una modalidad u otra. Y volvemos al origen, ¿no? Y a la slide que tenemos ahora mismo en pantalla. Realmente solo estás fuera de esto si no tienes obligación de emitir factura. En la medida en que tú ya estás en un mundo en el que operas con empresarios o con empresas, pues vas a tener que emitir factura por las operaciones o te pueden impedir la emisión de la factura. En consecuencia, ya tienes que empezar a hablar de tu software, como decía antes Andrés, ¿no? Vale, yo estaba repasando que no nos quedemos por ahí Yo con también. ninguna pregunta pendiente, creo que no. Creo que no. ¿Vale? Mira, ahora llega por aquí. Vale. Yo creo que estamos más o menos en tiempo, corregirme, pero mi reloj marca justo ahora 10:29. Nosotros estamos a vuestra disposición. Si alguien tiene cualquier duda o pregunta adicional, además, como os decíamos, os facilitaremos la presentación y, por supuesto que a través de nuestras canales de comunicación estamos a vuestra entera disposición, ¿vale? Pero bueno, tampoco quiero que nos excedamos más de lo necesario, que me imagino que todos tenemos el día a día esperando ahí, ¿verdad? Los correos electrónicos entrando, apareciendo en la bandeja y etcétera, etcétera.
Fantástico, pues muchas gracias, Pablo, Andrés, Carlos. Desde luego la sesión daría para toda la mañana. Hemos visto que efectivamente los asistentes tienen especial interés en resolver todas estas dudas. Lamentablemente hemos agotado el tiempo y bueno, os haremos llegar a todos los que nos habéis acompañado el enlace a la grabación por si queréis revisarla, incluso compartirla. Y además os daremos el contacto de Glezco por si queréis aclarar cualquier duda, incluso pedirles la presentación, como bien decían ellos, para compartirla. Su equipo estará encantado de resolver cualquier cuestión y facilitaros toda la información que requiráis. Aprovecho para recordar a aquellos que no sois socios del club que podéis preguntarnos, os podemos ayudar para alcanzar vuestros objetivos y compartir con otras empresas pues, vuestro conocimiento, como lo estamos haciendo hoy con Glezco. Gracias por acompañarnos, os esperamos en próximas sesiones y de nuevo gracias Glezco, gracias compañeros, muchas gracias por acompañarnos y damos por finalizada esta interesantísima sesión. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Adiós.